¿Qué más estamos por ver, hermanos? Hambre, terremoto. Se levantará nación contra nación. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está llamando. Prepárate, hermana. Prepárate, hermano. He venido en esta linda mañana con todo mi corazón para poder anunciar, para poder llevar la salvación, para poder compartir con ustedes, hermanos, que Dios es grande. Mi amado hermano, aquí estamos. No porque tenemos fuerza, no porque seamos buenos, porque nosotros hemos recibido el milagro de Dios. Por eso anunciamos este evangelio. Mi amado hermano, acepta a Cristo, acérquese a Cristo. Tome esa decisión. Y si usted ya va para 2 años que ya no va a la iglesia porque quedó asustado por la pandemia no salva. ¿Qué hace la pandemia? Darle miedo a uno, hermanos. La pandemia no salva. Yo siempre he predicado en la iglesia, yo he predicado en los ayunos, y yo siempre he predicado en diferentes lugares. Mire, aunque yo me pongo 20 mascarillas, 50 mascarillas, 100 mascarillas, eso no va a salvar. Aunque yo me pongo 1000 mascarillas, no va a salvar. El que salva se llama Cristo Jesús. Así que usted camina, hermano. Usted agarra al Señor. Él guardará tu salida. Él guardará tu entrada. La enfermedad ya llegó. Pero esta enfermedad no vino a ti, sino vino al que no obedece. Vino a los hombres que no quieren aceptar la palabra. La enfermedad va a llegar a aquel que no quiere oír de Dios. ¿Cuánta gente no quiere saber el evangelio? ¿Cuánta gente, mi amado hermano, no quiere escuchar la palabra? Mucha gente, hermano, que fueron usados por Dios y ahora se fueron. ¿Dónde están las siervas? ¿Dónde están los hombres que predican los parques? Porque aquel entonces, cuando todo estaba bien, ahí estaban, ¿verdad? Pero el Señor dice que hay que predicar en las buenas y en las malas. Si estamos en los tiempos difíciles, hermano, pero ese es nuestro trabajo de llevar el evangelio. Aquí estamos, mi amado hermano, aquí miren, aquí estamos agradecidos con el Señor llevando el mensaje de esta linda mañana. Y el Señor recomienda, mis amados hermanos, que nosotros nos agarremos de Dios. No es tiempo, hermano, de andar con miedo, ¿verdad? No es tiempo de andar afligido. No te aflige, dice el Señor, ¿verdad? ¿Sabe que el Señor dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará? Mira, hermanos, tenemos de agarrarnos de Dios. Estamos en los últimos tiempos donde estamos viendo con nuestros propios ojos cuánta gente se está muriendo. ¿Cuánta gente se está yendo, hermano? Y ojalá que estén preparados. Las personas que están muriendo, ojalá que estén listos para ir con Dios. Las personas que están muriendo, hermano, ojalá que ellos hayan aceptado a Cristo, hayan trabajado para Cristo. Ojalá que dieran su vida para Cristo. Ojalá que ellos anunciaran el evangelio. Ojalá que ellos se sujetaran al evangelio, hermanos. ¿Verdad? Porque la muerte va a llegar. Mira, hermano, la muerte va a llegar y no tiene aviso. ¿Sabe cómo va a llegar la muerte, mi amado hermano? La muerte va a llegar como ladrón, cuando nadie lo espera, dice. La muerte no va a avisar qué hora, qué momento va a llegar. La muerte va a llegar, mi amado hermano. La muerte va a llegar, pero por eso el Señor nos encomienda hoy a que sigamos recordando que Jesucristo vino a salvar a lo que estaba perdido. Oiga lo que dice la alabanza. Oiga lo que dice la alabanza que estamos llevando como fondo. Hay una senda que el mundo no conoce. Y esa senda, mi amado hermano, es Jesús. Oiga lo que dice la palabra, mis amados hermanos. Si usted se da cuenta de la Biblia, busque la Biblia, abre la Biblia, compre una Biblia. Usted podrá tener el mejor carro, usted podrá tener la mejor casa, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Eso es lo que pasa, hermanos. Hay aquella hermana en Chulavina, te orjalo. Jaculo Boxing, la casa jamás jalane. Puro sanjuanero, hermanos. Y sin predicarme te orjalo, no porque bajan, sino porque acuyo a su amigo. Y si no te gusta de decir, ¿verdad? Ponte llave, hermano, la hice te llave el permiso. Y ponte llave, hermano, pero a ti llave el mil, a te tajó el mil. El diablo vino para matar, robar, deshacer, pero más Dios vino a dar vida. Alaba a Dios por eso, mi amado hermano. Yo alabo a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Si yo estoy aquí no porque tenga pisto, no porque tenga casa de 10 niveles, o porque tenga un buen dinero, no. Porque yo sé, hermano, que sin Cristo nada somos. Por esa razón estamos aquí, mis amados hermanos, compartiendo con ustedes, compartiendo este mensaje, que hoy no es tiempo de tener miedo. Si viene la pandemia, eso está escrito, en la Biblia está, vendrá la peste, mas el hombre, ¿verdad? El hombre metiendo susto. ¿Cuánta gente se van a morir? Dice. ¿Cuánta gente se van a ir? Dice. El problema es morir sin Cristo. Por eso, hermano, usted que me está escuchando en esta linda hora de la mañana, acepta a Cristo si no lo ha aceptado. Porque todo lo que usted tiene, ¿para quién será? Todo lo que usted tiene, ¿dónde quedará? ¿Se va a quedar aquí? ¿Quién aprovechará? ¿Quién disfrutará de tu trabajo? Hay gente por no darle su vida a Dios. Hay personas, hermano, por no aceptar a Cristo, están trabajando, mi amado hermano,
preparamos día y noche. No solamente aquí, no solamente en nuestro país, Guatemala, a nivel mundial. Allá en los Estados Unidos también hay personas que trabajan día y noche. No descansan. Está bien, están juntando dinero. Está bien, mi amado hermano. Está bien que están juntando dinero. Pero ojalá, hermano, que también estén preparando su vida espiritual. ¿Sabe qué dice la Biblia, mi amado hermano? Así como prospera tu alma, que también prosperes económicamente. Mi amado hermano, es importante que nosotros hoy en día nos levantemos. Es importante, mi amado hermano. Es importante llevar esta palabra. Voy a ir aquí a estas partes por aquí, mi amado hermano. Vamos a llevar un poquito más la palabra de esta área aquí por abajo, hermano. Es necesario de seguir anunciando este evangelio. Sabemos que hoy en día, mi amado hermano, Jesucristo está hablando. Él está hablando. ¿Cómo habla Dios a nosotros, hermano? El Señor está hablando a través de ¿qué, hermano? De televisión, ¿verdad? Muchos tienen internet hasta la televisión conectado. Muchos tienen teléfonos. Muchos tienen la red de internet. ¡Qué bueno, gracias! Así como usted tiene internet, hermano, también acepta a Cristo. Prepárese, mi amado hermano. No andemos con miedo, hermano. Sirvamos a Cristo. Agarrémonos del Señor. Mire lo que la palabra dice. Que Jesús está cuidando a su pueblo. Él ha venido para ayudar a sus hijos. Él ha venido, mi amado hermano, para poder ayudarnos. ¿Sabe cómo dice el Señor? Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros, mi amado hermano? Mire lo que estamos viendo hoy en estos días. Mira lo que estamos viendo con nuestros propios ojos en estos días, hermano. La palabra se está cumpliendo. La palabra tiene su cumplimiento, hermano. Mire, cuando usted nace como un bebé, después crece, ¿verdad? Y llega usted, hermano, a una cierta edad, llega la enfermedad, se muere. Entonces es lo que Dios dice, hermano, que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Debemos de prepararnos, hermano. Si yo estoy en esta mañana aquí con ustedes, aquí llevando el mensaje, compartiendo la palabra, Jesucristo vino a salvar al hombre y la mujer. Así que usted no tenga miedo, hermano. Esta enfermedad está anunciada hace cientos de días, hermano. Mucho tiempo se anunció que vendrá la peste, vendrá la enfermedad, vendrá hambre, terremoto. Lanzas dice, hermanos, a ti ya me matas sin de Dios. Dios ya había hablado de esta enfermedad hace cuántos años. El Señor ya había anunciado, ¿verdad? Y Él anuncia su venida. Amén. Así que Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas. Nosotros estamos aquí, estoy aquí, hermano, no porque soy bueno, no porque yo, ¿verdad?, sea el mejor, no. Aquí estamos, hermano, diciéndole a usted, hermano, que sigamos adelante, busquemos a Cristo. Ahora que puede ser hallado, porque también va a llegar un día, hermano, que no se me puede encontrar. La palabra también, hermano, se va a escasear. La palabra, mis amados hermanos, llegará un momento que también, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra que hoy es tiempo de escuchar, porque llegará un momento que no vamos a poder encontrar la palabra, hermanos. Así que, mi amado hermano, usted que está luchando, usted que está hoy en este parque, ¿verdad?, un día domingo muy alegre, usted trabaje, siga al Señor, no tenga miedo. Mire, aunque usted se ponga 1000 mascarillas, 100 mascarillas, eso no va a salvar. El que salva se llama Jesucristo. Jesucristo dijo esas palabras: si yo con ustedes, ¿quién contra ustedes? Trabajemos, luchemos, hermano, busquemos a Cristo. Terminando el trabajo, mire, hermano, vamos a ir al culto, vamos a ir a buscar a Dios la tarde en nuestros servicios. ¿Por qué? Mire lo que está haciendo el Señor conmigo. Si yo, hermano, no me hubiera levantado, ¿verdad?, en fe, estuviera en silla de ruedas ahorita. Pero mire lo que Dios hace. Mire cuando Dios habla su palabra: hijo mío, no estéis tristes, dice. Y sabe las palabras que Dios nos ha dejado. Ahí está el libro de Jeremías, hermano. ¿Usted cuánto lo sabe? Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes. Y yo no estoy aquí porque tengo pisto. Yo no estoy aquí porque sea bueno. Yo no estoy aquí porque tenga mucha riqueza. No, yo estoy aquí porque he visto un milagro de Dios, mi amado hermano. Aquí estamos, miren, llevando la palabra en este lugar, llevando la palabra a nuestro querido San Juan. Yo soy puro sanjuanero corazón, hermano, agradecido con Dios, pero también, hermano, en estos tiempos difíciles debemos de levantarnos, de anunciar y no andar con miedo. Mire la vacuna que va a llegar, hermano. Mire esa vacuna, hermano. Si usted no se pone la vacuna, no va a poder entrar en el banco. Si usted no se pone la vacuna, mi amado hermano, no va a poder caminar en cualquier lugar. Oiga, esas son las órdenes terrenales. Pero mi amado hermano, esto está escrito, que en los últimos días vendrán muchas señales. Y estamos solamente viendo el principio. Este es el principio que estamos viendo, mis amados hermanos. Y ahí va a venir el fin. El fin va a ser terrible, hermano. El fin del mundo va a ser tremendo, hermano. Donde el hombre y la mujer va a querer escapar. Donde el hombre y la mujer va a querer su muerte, ya no va a haber. Por eso hoy en día, hermano, debemos aprovechar. Este es el tiempo donde debemos aprovechar, mis amados hermanos, de buscar al Señor.
Aprovechemos bien el tiempo, mis amados hermanos. Busquemos a Cristo, aceptemos su palabra. Hermano, usted que está trabajando hoy en este día, yo le bendigo. Que Dios le bendiga a todos nosotros que luchamos. Porque el mismo Señor dijo otras palabras, que con tu sudor de tu frente comerás. Sí, mi amado hermano, el Señor dijo las palabras y son bien claras. Nadie puede comer si no trabaja, dice el Señor. Pero después del trabajo, hay el trabajo material. Es importante hacer el trabajo material, pero también Dios encomienda que nosotros también busquemos de Él. Busquemos de Cristo, hermano. Mira, hermano, de nada sirve el hombre que atesorara, de nada sirve el hombre que ganara el mundo y se perdiera su alma. Mira de lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Ustedes se acuerdan del hombre Job. El hombre que fue recto, perfecto, el hombre que fue recto y temeroso, apartado del mal. Job, que habla la Biblia. Oiga lo que pasó con Job, hermanos. A pesar que era un hombre rico, a pesar que era un hombre, mi amor, hermanos, mire, ese hombre, hermano, tenía todo. Tenía algunas grandes bendiciones. Pero mire, hermano, ¿sabe quién fue el que se levantó contra Job? Fue Satanás. ¿Y sabe qué hizo Satanás? Le pidió permiso a Dios. ¿Sabe? Le dijo, Jehová Dios, dame permiso para zarandear a Job, a ver si él te ama, a ver si verdaderamente Job es recto y perfecto. Y el diablo siempre se va a levantar y va a pedir permiso a Dios para atacarte, para poder tentarte. Pero no temáis, porque Jesús dice en su palabra, mi amado hermano. Mira lo que dice el Señor en su santa palabra. Mira lo que dice Dios, hermano. Oiga, mi amado hermano, es importante entonces que nosotros, ¿verdad?, nos agarremos de Dios. Hoy estamos en los últimos tiempos y nosotros debemos estar agradecidos con Dios por la vida que nos da. Dios bendiga a todos los que estamos hoy en esta calle, ¿verdad?, de San Juan Tucalco, los que están comprando, los que están vendiendo, una gran bendición para todos. Pero nosotros, mi amado hermano, que Dios nos ha dado vida, ¿verdad?, todavía nos resta una vida. Agarrémonos de Dios, ¿verdad?, cuidémonos mucho también, ¿verdad? Dios lo bendiga. Así que, mi amado hermano, sabemos muy bien de que Jesús dice en su palabra que todo tiene un principio, todo tiene un fin. Oiga, ¿cuándo va a ser el fin de nosotros? ¿Cuándo va a ser el fin? El Señor dice en su palabra, pero ni los ángeles saben. Va a venir sufrimiento a esa tierra, hermano, que nosotros no nos imaginamos. Si estaba escrito la pandemia, la enfermedad, la peste, claro que sí ha llegado. Pero usted que tiene a Cristo, esto no es para usted, hermano. Mire cuánta gente anda con miedo. El gobierno, mire cuántas cosas metiéndole temor, ¿verdad? Viene otro toque de queda. Dice, ¿cuál toque de queda? El único toque de queda es cuando dice el Señor que ya no se va a poder comer, ya no se va a mirar. Ese es el toque de queda. Pero mira, hermano, el hombre asustado por la ley terrenal. La ley terrenal, hermano, mire, el hombre se inventa. El hombre podrá hablar mucho, pero ¿sabe qué es lo que dice Dios en su palabra? Que van a venir días difíciles, es cierto. Está escrito, mi amado hermano. Mire lo que el Señor había anunciado, ¿verdad? Que venía peste y está llegando. Eso no es de extrañar. Jesús dice en su palabra también que va a venir hambre. O sea que si el hambre, hermano, y ese hambre no va a ser de pan, ese hambre no va a ser, ese hambre y sed no va a ser de comida, sino va a ser, mi amado hermano, va a ser de oír palabra. Pero como ya no va a estar la palabra, mi amado hermano, se va a terminar. ¿Y cómo se va a terminar la palabra? Porque, mi amado hermano, el tiempo va a cambiar. Pero hoy que estamos, mi amado hermano, en vida debemos aceptar a Cristo. Mire cuánta gente, hermano, ya cuando está a punto de morir, ahora sí voy a aceptar. Hermano, está bien que acepta a Cristo muriendo, pero ¿cuál es la obra que usted ha hecho? ¿En dónde ha predicado usted? ¿En dónde ha llevado hasta el mensaje? ¿Será que usted ya le habló a su primo? ¿Será que usted ya le habló a su hijo? ¿Será que sus hijos están aceptando a Cristo? ¿Será que sus hijos están tocando en la iglesia? ¿Será que sus hijos están ayunando? ¿Será que sus hijos, mi amado hermano? Eso es lo que tenemos que pensar hoy en día. Si nosotros sabemos, hermano, mire, para poder tener un negocio se necesita un capital. De igual manera la vida espiritual. Mire, todo lo que obtenemos aquí en la tierra, aquí se va a quedar, hermanos. Mire, usted compra un par de zapatos nuevos y si usted no lo usa, ahí va a estar. Pero de todas maneras se va a acabar. Mire, cuando usted lo usa, se acaba. ¿Y qué hace usted cuando se acaba? Compra otro y disfruta otro, ¿verdad? Mira lo que hace el Señor con nosotros. Él nos bendice, pero Él también ha advertido de que si nosotros no luchamos, si nosotros no nos preparamos, va a haber un fin. Yo quiero anunciarle en esta linda mañana, mis amados hermanos, que usted no vaya a venir tarde a Cristo. Venga luego, hermano. Ahora que usted tiene vida, ahora que usted, hermano, Dios le está llamando, acéptelo como su Salvador. Trabaje para Él, sírvelo. Porque yo he visto gente, hermano, que ya tiene 80, 90 años. Ahora sí voy a aceptar y se pasó toda su vida disfrutando el mundo. Y quiere, ¿dónde quedan las obras? ¿Dónde queda que dice el Señor? Ir y predicar este evangelio a toda criatura. Oye, hermano, ¿qué cuenta? Aquel día Dios va a preguntar, ¿qué hiciste
¿En dónde predicaste? Le predicaste a mi pueblo, le predicaste a los hombres y mujeres que estaban vendiendo. Pues no, Señor, porque yo como estaba muy ocupado, como yo tenía mi trabajo material, como tenía que comer, tenía que mantener a mis hijos. El Señor va a bendecir, hermano. Mira, el Señor dice en su palabra que no he visto un justo desamparado. Oiga, mi amado hermano, así que invitando a los amigos, invitando a los hermanos, aquellos que están allá en el norte, aquellos que están allá en California, en Los Ángeles, aquellos que están en Nueva Jersey, en Nueva York, aquellos que están allá en Miami, aquellos que están en Atlanta, aquellos que están allá en Maryland, en Chicago, en Washington DC, ellos van a ver esta transmisión. Ay, hermano, que Dios me lo bendiga. Gracias, que Dios te bendiga, varón. Sigamos adelante. Muchas gracias. Miren lo que Dios está haciendo. Cuando alguien quiere sembrar, siembra, porque sabe que el que siembra tiene cosecha. Si hoy usted sembró una cuerda de milpa, oiga, tal vez no dio el libro de usó para semilla, pero cuando usted va a cosechar son quintales lo que va a levantar. Eso es lo que dice la palabra. Pero mi hermano, y usted no va a pensar que yo estoy aquí en este parque en este momento, en estas calles, porque tengo un interés de dinero. No, yo estoy aquí porque Dios ha hecho un milagro. Y yo estuviera en silla de ruedas, si fuera en silla de ruedas, o quizás en el cementerio. ¿Por qué? Porque el derrame llegó. Si hubiera caído el derrame cerebral ahí, hermano, yo nunca me hubiera vuelto a usted a ver. Yo ya no estuviera anunciando este evangelio. Pero mire lo que Dios hizo, hermano. Mire lo que Dios hizo, ¿verdad? Todavía me sirves. Hijo, tú vas a ir a los parques. Hijo, tú vas a ir a anunciar el evangelio a las criaturas que no han aceptado mi palabra. Oiga, esta es la palabra que traemos hoy, que Jesús sana, que Jesús hace milagro. Dice que el día del milagro no han pasado. ¿Crea usted, hermano, eso? No sacan Choxlán que te jaman Dios, hermanas. Este orjalo machicha momento y cúbulese la hermano. Cual te pide Dios. Animaril que hermana. Más que la matzok mil mascarín, más que la matzok 100 mascarín, hermana, pero caniacu Dios, pico hermana, no hay que salvarte, hermanas. Oxlanza octan pide, hermana, que hago material que salvar la hermana, hago material nachben tekukgast, pero aten salvar, aten cambiar, aten canin, aten mincha obra, adiós titokiach, aten tescocanin, veji mi hermano, por eso en animarle, hermana, de que te pinjalo, de que todo plastas al monstruo tu calco, como también sí que quisen en Washington, ¿verdad? Pero que le luego caído transmisión, y que luego caído grabación, hermano, porque caído a mi chat, hermano, y si mi chat, que lo bendiga, hermanos, a mi chat, mi amado hermano. Por eso dice el Señor en su palabra, este evangelio será predicado, será anunciado a toda la criatura. Y hermano, oye lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? ¿Sabe qué le dijo Dios a los hombres y mujeres? Mujer afanada, ¿no sabes que pronto vienen por tu alma? Mira cuánta gente está asustado que el cuerpo se va a morir, que la enfermedad vino para matar. Sí, esta enfermedad está anunciada hace años, hermano, no hasta ahorita. Solamente se está cumpliendo. Aunque yo me ponga 1000 mascarillas, aunque yo me ponga 100 mascarillas, de todas maneras, si me tocó morir, me tocó morir. Pero ¿sabe qué es lo que te quiero hacer en esta linda mañana? Que aceptes a Cristo, arregles tu vida con Cristo, y si Él viene, gloria sea al Señor. Dice la palabra, no temas al que mata el cuerpo, sino que el que mata el espíritu. Oiga lo que dice el Señor. Por eso estoy interesado, hermano, de llevar bendición, hermano. Por eso estoy muy interesado, hermano, de llevar la palabra. Pero no porque yo quise, no porque yo sea bueno, no porque nació en mi corazón, sino porque Dios hizo un milagro conmigo, hermano. Mira, yo estuviera así de rueda ahorita. Si usted, hermano, no va a saber cuánta gente ya se murieron, hasta buenos evangelistas, buenos pastores, porque llegó sus momentos. Todos nos vamos a morir, todo tiene un principio, todo tiene un fin. Así que mi amado hermano, vamos a seguir anunciando este evangelio aquí. Mira, hermano, aquí nosotros